Aquel cosquilleo. Según los relojes de la cuna, ese 30 de marzo, año 29, el sol dio su acostumbrado portazo a las 17 horas, 49 minutos y 16 segundos, de un supuesto tiempo universal. Por la mañana, temprano, el maestro dio su acostumbrado paseo, pero, en esta ocasión, regresó antes de lo habitual. Algo sabía. Algo preparaba, lo noté especialmente alegre. Bromeaba con todos y por todo. Al acercarse a Felipe preguntó: ¿qué comeremos hoy? El intendente sonrió sin ganas. Señaló una cesta de esparto y lamentó: pan duro y pescado curado. Dudó unos segundos y añadió: no sé si llegará para todos. Se refería a los 13. Yo disponía de mi propia comida. ¿Por qué?, indagó el rabí. Felipe se aproximó a la cesta y contó las hogazas de pan, así como las tilapias. 5 panes, manifestó con amargura, y 2 peces, y mostró una de las piezas de pan. Era negra y dura como una piedra. Podía pesar 1 kilo. Las tilapias no eran muy grandes. Se trataba de las chronis, muy comunes en el Yam, de unos 20 o 30 centímetros de longitud. Peso aproximado, 400 gramos cada una. Carne excelente y demasiadas espinas, para mi gusto. Pedro, que asistía a la conversación, apuntó: y aún falta la cena. Felipe intervino de nuevo. Olvidaba el arroz, y señaló un puchero. Puede que contuviera un par de kilos de arroz crudo. En eso se acercaron Andrés y Mateo. Y el rabí, sin perder la sonrisa, como si de una broma se tratase, interrogó al jefe: ¿qué vamos a hacer con esa multitud? No tienen que comer. Se miraron, desconcertados. Y Jesús tomó el puchero del arroz, lo levantó, y exclamó, divertido: creo que tenéis un problema. Felipe, que no estaba para chistes, intervino: maestro, pensamos que deberías despedir a esa gente. ¿Por qué?, se interesó el Galileo, cada vez más sonriente. ¿No podéis alimentarlos vosotros? Felipe estaba perdiendo la paciencia que le quedaba. Y arremetió: maestro, estamos en mitad de la nada. ¿Dónde compramos la comida? ¿Marchamos a Saidán? Ni con 200 denarios nos apañaríamos. El Galileo escuchaba en silencio, cada vez más divertido. Pardiez. Por supuesto que sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés se puso del lado de Felipe, pero el hijo del hombre no cedió. Y continuó insistiendo: tenéis un problema. Y así conversaron, inútilmente, durante un rato. Ninguno cedía. Es más, en esos momentos entendí. El rabí estaba al tanto del asunto del maná y de los planes para la coronación. Pedro no dijo ni palabra. Terminado aquel breve intercambio de pullas, el Galileo cambió de actitud. Se sentó en la hierba y solicitó que le trajeran la cesta y la olla, con el arroz. Su rostro prescindió de la sonrisa y observé cómo se iluminaba. Algo iba a suceder. Felipe y los gemelos arrimaron la canasta, con el pan y los peces, así como el arroz. Y Jesús dijo: ordenad a la gente que se siente en la hierba, que lo hagan en grupos de 100 y que nombren un jefe para cada grupo. Los discípulos se miraron sin comprender. Y se hizo el silencio. ¿Qué pretendía el rabí? Pardiez. En esos instantes supe lo que iba a ocurrir, y yo sin los nemos y sin la vara de Moisés. Y el Galileo, dirigiéndose a Andrés, repitió: en grupos de 100. A continuación, tomó uno de los panes, entornó los ojos y alzó el rostro hacia el azul infinito del cielo. Mis piernas temblaban. Pardiez. Maldita niña salvaje. Y el rabí guardó silencio durante medio minuto. Aquellos hombres, desconcertados, no sabían qué pensar. ¿Qué hacía el maestro? ¿Por qué oraba? ¿O no estaba rezando? ¿Qué pasaba con aquel pan? Era la única comida. ¿Se disponía a entregarla a los 5000? ¡Qué ridiculez! No había ni para empezar. Pero el Hijo del Hombre sabía lo que estaba haciendo. Jesús dio las gracias al Padre Azul. Lo hizo 5 por 5 alto y claro, de forma que todos pudiéramos oírle. Después partió la hogaza, mejor dicho, lo intentó. El pan, como decía, estaba duro como un leño y lo intentó por segunda vez. No había forma. El rabí, entonces, abrió los ojos y rectificó: tenemos un problema. Nadie comprendió. Finalmente, con no poco trabajo, el maestro logró partir la hogaza. La besó y fue a entregar las 2 mitades al asombrado Andrés. El silencio regresó al grupo. El Hijo del Hombre tomó entonces una de las tilapias curadas y volvió a entornar los ojos. Repitió en silencio la plegaria, supongo, y troceó el pescado, esta vez sin problemas, en 4 partes. Dio las gracias a Abba y lo dejó en las manos del jefe de los discípulos. E hizo lo mismo con un puñado de arroz.
Ahora, explicó sonriente, llevad la comida a la multitud. Nadie se movió. Nadie comprendía. La comida a la gente. Eran más de 5000. Allí solo había 5 panes, 2 tilapias y algo de arroz. Se había vuelto loco. Los discípulos contemplaban la cesta y el cubo y después desviaban la mirada hacia el Galileo. Pero no hubo más explicaciones. Felipe resumió el pensamiento de todos. Señor, ¿y qué hacemos con esto? El Hijo del Hombre, comprendiendo el desconcierto de su gente, replicó con una sonrisa y con 2 palabras, al tiempo que batía palmas. Aire. Aire. Estaba claro. Había que repartir las 5 hogazas de pan, las 2 tilapias y el arroz. Había que distribuirlo entre 5000 personas. ¡Qué locura! Andrés fue el primero en reaccionar. Tomó el puchero e indicó a Felipe y a Pedro que se hicieran cargo de la cesta. Lo hicieron mascullando algo entre dientes. No entendí. No lo dudé. Me fui con ellos y me pegué a la canasta de esparto. Pero, cuando habían dado 4 pasos, se detuvieron. Olvidaron algo. Dejaron la comida sobre la hierba y discutieron. Yo también lo olvidé. El rabí había ordenado que formaran a la multitud en grupos de 100. Andrés llamó al resto de los íntimos y, con la ayuda de algunos seguidores, empezaron a organizar a la gente. Yo permanecí junto a la cesta y el cubo, pendiente de la comida. Par 10. No les quité ojo de encima. Uno de los gemelos, Jacobo, se quedó a mi lado. Fue en esos momentos cuando empecé a sentir aquel cosquilleo en las manos y en los pies. No supe explicarlo. Después llegaron los mareos. Todo me daba vueltas. Tuve que sujetarme a la cesta. Eran mareos breves, pero intensos. Y sentí ganas de vomitar. Supongo que palidecí. Miré al gemelo. También estaba pálido, pero no dijo nada. El cosquilleo se prolongó unos minutos. Después desapareció. Y empecé a notar un olor a quemado. Para ser exacto, a cables quemados. Par 10. ¿Estaba borracho? Yo conocía ese olor. Se registraba cuando el ordenador central llevaba a cabo la inversión de masa. ¿Qué diablos estaba pasando? Y los mareos fueron remitiendo. Miré al sol y calculé la hora. Podía ser la 7:00, más o menos, 1 de la tarde. El gemelo continuaba pálido. Había bajado la cabeza y se hallaba agarrado al cubo con gran fuerza. Pero siguió mudo. Yo, como un perfecto estúpido, no pregunté. Fue un error. Los discípulos y seguidores necesitaron una hora larga para organizar 50 grupos de 100 personas. Fue otro desbarajuste. La gente, con razón, preguntaba para qué. Pero Andrés no sabía qué decir. Y surgieron disputas. Algunos no quisieron sentarse y continuaron de pie. Y a eso de las 2 de la tarde, octava, Andrés y el resto, sudorosos y de mal humor, regresaron al lugar donde nos encontrábamos. Alguien hizo una observación. El rabí no estaba. Miramos a nuestro alrededor, pero no lo hallamos. E imaginamos que se había retirado a las lagunas. Era su costumbre. Finalmente, a regañadientes, cargaron la comida y se dirigieron al primer grupo de 100 personas. Me puse en pie y volvieron los mareos. Pero, dando tumbos, me pegué a la canasta que cargaba Jacobo Alfeo. A su lado, sin disimular el enfado, marchaban Andrés, Felipe y el resto. Al llegar al grupo, todos sentados, Felipe se encargó de tomar la mitad de una de las hogazas, situada en lo alto de la cesta. Pero, al agarrar el pan de cebada, algo pasó. Felipe lanzó un gemido y soltó el trozo de hogaza. Y sacudió los dedos de su mano izquierda, al tiempo que exclamaba: «Quema». No podía entenderlo. Aquel pan llevaba 3 días con nosotros, como poco. Estaba duro y, lógicamente, frío. No pude resistirme. Me hice con el trozo que había caído en la hierba y tuve que soltarlo. Par 10. Sentí un calambrazo. Me estaba volviendo loco. Electricidad en el año 29. Y en un pedazo de pan. Eso era inviable y absurdo. Andrés recogió la mitad de la hogaza, pero, ante nuestro asombro, no pasó nada. Se dirigió al jefe de grupo, un anciano sin dientes, y le rogó que troceara el pan y empezara a repartirlo. Allí había 20 o 30 mujeres y un montón de niños. Los hombres nos contemplaban, desconcertados. Con un mísero trozo de pan pensaban alimentar a 100 criaturas. Felipe seguía contemplando sus dedos. Aparecían rojos. Yo los tenía igualmente doloridos. La piel de serpiente no cubría las manos.
Pero las sorpresas no habían terminado. El jefe de los discípulos agarró la tilapia que seguía entera y esperó a que el anciano troceara el pan. Su intención era entregársela a continuación y que procediera a idéntico troceado, repartiéndola después entre los presentes. Pero algo sucedió. Yo no fui consciente al principio. Estaba absorto en el asunto de la electricidad. Oí rumores en el grupo. Después, algún grito aislado. Me asomé por encima del jefe de grupo y quedé pasmado. ¿Pasmado? No sé cómo definir la situación. El anciano partía y partía el pan y repartía trozos, pero la media hogaza continuaba entera. Par 10. Me coloqué a medio metro de las manos del hombre que repartía. No había duda. No estaba soñando. El pan seguía entero, intacto, a pesar de los pellizcos propinados por el sin dientes. Y el rumor inicial se convirtió en clamor y otras gentes se apresuraron a correr hacia nuestro grupo. Andrés y el resto de los discípulos aparecían tan asombrados como este explorador. Nadie entendía qué estaba sucediendo, y el buen hombre, el sin dientes, siguió partiendo el pan de cebada. Miró en 2 oportunidades al jefe de los íntimos, preguntando qué debía hacer, pero Andrés fue incapaz de abrir la boca. Por supuesto, aquel beduino no sabía lo que estaba sucediendo. Y una vez distribuidos 100 trozos de pan, sin mediar palabra, Andrés le entregó la tilapia, musitando un tembloroso: repártela, asombroso. El anciano procedió y fue partiendo el pez curado. Y cada trozo pasó de mano en mano. Conté otras 100 porciones. Par 10. Me froté los ojos. ¿Era una pesadilla? No. Allí seguía la tilapia, entérita, entre los dedos del jefe de grupo. Y sucedió algo no menos desconcertante. El anciano, de pronto, supongo que medio consciente de lo que llevaba entre manos, rompió a reír. Fueron unas carcajadas sonoras y rotundas que llenaron la pradera. Y la risa se contagió. En cuestión de segundos, seguidores y discípulos empezaron a saltar y a gritar. Aquello fue el caos. Y en uno de los saltos, Felipe fue a tropezar con el cubo de arroz, derramando el contenido. Allí quedó, esparcido en la hierba. Cuando Andrés consiguió poner orden, los íntimos prosiguieron el reparto de los panes y los peces. Y se repitió la escena vivida en el primer grupo de seguidores. Andrés entregó la otra mitad de la hogaza y uno de los hombres inició la operación de troceado y reparto. Y el trozo de pan continuó intacto. Fue entonces cuando me fijé en la canasta. Par 10. Conté de nuevo las hogazas. 5. No era posible. Y volví a contar. 5. Yo había visto cómo troceaban las 2 mitades de una de las hogazas. ¿Cómo era posible que siguiera allí, en lo alto de la cesta? No tengo palabras. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, y lo mismo sucedió con las tilapias. A pesar del reparto, siempre estuvieron allí, en la cesta, entre los panes. Una entera y la otra dividida en 4 trozos. Me eché prácticamente encima de la canasta. ¿Dónde estaba el truco? No fui capaz de descubrir la trampa. Cada vez que Andrés tomaba una hogaza o un pez, en lo alto de la cesta aparecía el pan o la tilapia que el jefe de los discípulos mantenía entre las manos. Par 10, par 10. ¡Qué espectáculo! El reparto se prolongó durante 3 horas. En un momento determinado ayudé en la distribución de la comida. Creo que fue en el grupo 44. Al tocar el pan lo noté crujiente, como recién horneado. ¿Cómo podía ser? Lo mordisqueé, naturalmente. Era pan, sin más. La gente estaba perpleja y feliz. Todos comieron. Al terminar, con las 8000 estrellas curioseando, me senté junto a las rocas basálticas e intenté racionalizar lo ocurrido. Empeño inútil. Según mis cuentas fueron repartidas 1000 hogazas de pan y 1250 peces. En total comieron 5193 personas, el 40%, aproximadamente, fueron mujeres. Se recogieron 12 canastos con las sobras, más la cesta original. Par 10. 13, en Cábala, es el símbolo del amor eterno. Como digo, no fui capaz de hallar una explicación medianamente lógica y científica. Si cada hogaza contenía trillones y trillones de átomos en movimiento, girando a 1015 hercios por segundo, ¿cómo pudieron ser materializados? ¿Qué clase de fuerza o poder es capaz de algo así? Además, la sustitución, no sé qué palabras utilizar, tuvo que ser efectuada en períodos de tiempo inimaginablemente cortos, de forma que el ojo humano, éramos más de 100 individuos en cada grupo, no fuera capaz de captar la reaparición del pan o de la tilapia.
La gente que acompañaba al maestro, como llamaba Jasón a los ángeles, tuvo que trabajar en tiempos tan reducidos como el acto segundo, 10, 18 segundos. Una trillonésima de segundo. Mucho menos que un parpadeo. Y una idea quedó flotando en mi mente. ¿Fue manipulado el tiempo? Muy posiblemente el olor a cableado eléctrico era una pista. Ahí lo dejé. Me sentí incapaz de desguazar el prodigio. La ciencia, tal y como la conozco, no tiene palabras. Naturalmente, los evangelistas contaron el portentoso suceso a su manera, como siempre. Mateo 14, 13, 21, habla de la primera multiplicación. Que yo sepa solo hubo una. Además, asegura que Jesús curó a los enfermos que vio al desembarcar. Falso. Cuando desembarcamos no había gente. Llegaron después y no se produjo curación alguna, que yo sepa. Finalmente comete otro error. Y los que habían comido, escribe en su evangelio, eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Falso. En total se dio de comer a 5.193 personas. Para colmo sitúa el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces muy próximo a la ejecución de Johanan por parte de Herodes Antipas. El Bautista, como narró Jasón, fue muerto el 10 de enero del año 28. En el momento de la multiplicación habían transcurrido 14 meses. Marcos, que copia a Mateo, comete el mismo error respecto a la ejecución del Bautista. Después escribe, y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Falsedad tras falsedad. Cuando Jesús desembarcó cerca del Naal o río Canaf, nadie le esperaba. La gente se presentó después, al alba, y en barcos. ¿Cómo pudieron llegar antes que el maestro si nadie, entre los discípulos, sabía a qué lugar se dirigía? Y tampoco predicó. Jesús, simplemente, permitió que lo siguieran. Lucas se fía de no se sabe quién y sitúa el escenario de prodigio de la multiplicación en la ciudad de Betsaida Julias. En el capítulo 9, 10, 17, asegura también que acababan de ejecutar a Johanan. Falso. Y, como digo, el milagro no se registró en Betsaida. El maestro huyó de la aldea de Saidán y se dirigió al sur. Después, dando un rodeo, alcanzó la gran pradera. Betsaida Julias quedaba más al norte. En esos días, insisto, el rabino llevó a cabo ninguna sanación. Lucas dice que sí, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Tampoco habló Jesús de grupos de 50 personas. Fue muy claro, formad grupos de 100. Respecto a Juanito Zebedeo, su evangelio es otro desastre. En el capítulo 6, 1, 15, escribe: después de esto, se refiere a la muerte del Bautista, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y procede a narrar el milagro de la multiplicación. En la costa occidental, el prodigio se registró en la orilla oeste. Lo dicho, cuando dictó su evangelio a Natán, Juanito, con 100 años, chocheaba y tampoco es cierto que la comida la proporcionara un muchacho. La intendencia era cosa de Felipe. Por último, Juan dice, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Falso, como veremos. Te invito a suscribirte. Gracias.